Finalmente tenemos confirmación de que existen conversaciones reales entre el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos. Esto lo estaba reportando el medio oficial Granma, que es el medio del Partido Comunista de Cuba. Dice, para crear espacios de entendimiento y cooperación, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos. Esto lo estaba reportando hoy prácticamente a las 6 de la mañana el Granma. Iba conjunto de un reporte en la televisión nacional que les voy a mostrar ahora también. Y ayer en la tarde se había hecho un anuncio de que a las 7:30 de la mañana Díaz-Canel iba a hablar sobre la situación del país y otras cuestiones de interés. 7:30 de la mañana. La gente estaba diciendo, bueno, Díaz-Canel va a renunciar, se va a ir del país. ¿Qué va a decir, no? Ellos habían adelantado que era una especie de continuidad de lo que ya se había estado abordando y efectivamente en la conferencia de prensa que dio hoy a las 7:30 de la mañana, la mayor parte era sobre la situación en Cuba. Hace 3 meses que no reciben un solo buque de combustible y están resolviendo con las cuestiones de las energías renovables y el petróleo. Pero la primera pregunta, obviamente, venía sobre este anuncio explosivo que confirmaría lo que hace tiempo ha estado rumorándose en medios estadounidenses, el Miami Herald, Axios, también de Telegraph, o sea, de que existían esta exploración, ¿no? Estas conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. También el congresista Mario Díaz-Balart había confirmado en una entrevista recientemente de que había conversaciones, intenciones, pero aún no había negociación. Y Díaz-Canel, supongo yo, que establecen esta conferencia a las 7:30 de la mañana para dominar el ciclo noticioso. Ahora es que comienzan las noticias, ahora es que comienza a definirse qué es lo que va a pasar y ellos quieren determinar de antemano, frente a la confirmación de estas conversaciones, cuál es la narrativa que se va a establecer. Qué es o cómo ellos quieren que se hable al respecto de estas conversaciones y por eso lo hacen bien temprano, adelantándose al resto de los medios en caso de que comiencen a haber filtraciones. No sé hasta este punto si ya esto está coordinado con Washington. Hay que ver e iremos reportando y comentando las reacciones según vayan sucediéndose. Pero voy a mostrarle inmediatamente el reporte que salió antes de la conferencia de prensa de las 7:30. Ya alrededor de las 6 de la mañana el Canal Caribe estaba transmitiendo específicamente qué era la noticia que se iba a dar realmente la noticia del día. Vamos a verlo. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en reunión con integrantes del Buró Político, del Secretariado del Comité Central y del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, ofreció una importante información sobre el estado actual de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. En correspondencia con la política consistente que ha defendido la Revolución Cubana en su historia, y dirigidos por el general de ejército como líder histórico de nuestra revolución, y por mí, y colegiado con las máximas estructuras del partido, del Estado y el gobierno, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios. El propósito de estas conversaciones es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen. Y por otra parte, encontrar soluciones para estos problemas que se han identificado. Por otra parte, determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países y además de eso, identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones
y también en la región donde desarrollamos nuestra vida, que es la región de América Latina y el Caribe. Hay que recordar que no ha sido ni es práctica del liderazgo de la Revolución Cubana responder a las campañas especulativas sobre este tipo de temas. Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación. En los intercambios que se han sostenido, hemos expresado, o sea, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos. Y esto se ha planteado tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al derecho internacional. En su intervención, el mandatario evocó los diferentes momentos en que a lo largo de la historia de la revolución se han producido procesos de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, liderados estos por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y por el general de ejército Raúl Castro Ruz, los cuales se han realizado sobre la base de la igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y a la autodeterminación de sus gobiernos. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. Hay dos cosas importantes acá. La primera es que confirma que efectivamente ya hay conversaciones. Y lo que se puede intuir de acá es que cuando van a hacer este anuncio público es porque probablemente ya las conversaciones están un poquito más allá de la fase exploratoria, aunque él deja claro en la respuesta, sobre todo, que vamos a mostrar ahora en la conferencia de prensa de hoy, de que todavía está en una especie de etapa inicial para controlar las expectativas de la gente. Lo otro que es importante acá es que nos está diciendo, vamos a hacerlo del respeto, desde el derecho internacional, o sea, que él no está renunciando. La gente pensaba que él se iba a salir hoy diciendo, me voy, cogí las maletas, encárguense de esto ustedes, ¿no? No está renunciando, está diciendo que va a ser un diálogo, una conversación en base a las reglas internacionales y al respeto mutuo, ¿no? O por lo menos así lo entiende él, o por lo menos se sienten ya suficientemente seguros. Y aquí hay mediadores internacionales, hay personas que están apoyando en este proceso, que muchos de nosotros creemos que en definitiva es el Vaticano, porque habían reportes de que el Vaticano estaba facilitando estas conversaciones, porque ya lo hizo incluso durante la época Obama, y porque también, hay que decirlo, pues estaba anunciando Cuba, les voy a mostrar acá la propia cuenta de la presidencia de Cuba, que se iban a liberar alrededor de 51 presos. Dicen, el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, el gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas de privación de libertad. Vamos a ver cuántos de estos son presos de conciencia. Ya veremos, pero que hayan hecho esta liberación en el día jueves, en el día de ayer, y que hoy venga el anuncio formal de que estas conversaciones con Estados Unidos están funcionando y de que hay mediadores internacionales o facilitadores, pues obviamente hace pensar a uno de que el Vaticano es quien está detrás de todo esto y que, bueno, una cosa coincide obviamente con la otra, ¿no? De alguna manera también, y les voy a mostrar ahora cuando Díaz-Canel, en la respuesta que da hoy, trata de decir que, bueno, que esto es inicial, que no sé qué, está controlando las expectativas y si algo sale mal, bueno, pues poder limpiarse, pero también está diciendo o está refiriéndose, y lo veremos inmediatamente, a las conversaciones, por ejemplo, de Obama, que fue un éxito desde el punto de vista de la normalización de las relaciones y del intercambio de los dos países. Así que quizás ellos tal vez quieren definir la narrativa o el sentido de lo que va por ahí, pero tal vez ya se sienten suficientemente cómodos para comenzar a hablar en estos
términos. Si bien obviamente la administración de Trump no tiene nada que ver con la administración de Obama, yo a Marco Rubio y a Trump no le creo ni la hora del día cuando me la den, pero bueno, eso es decisión de los gobernantes cubanos, tienen que decidir y tienen bastantes problemas encima tendrán que lidiar con esto. Vamos a ver qué dijo Díaz-Canel en esta respuesta a la conferencia de prensa que dio hoy a las 7 de la mañana. Despertó a Cuba y al mundo con estas noticias. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias de nuevo por este intercambio con la prensa. Acabamos de ver hace unos minutos a través de la televisión cubana una intervención suya con un anuncio que un poco da pie a la pregunta que yo traía, que es en el caso de las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, y usted acaba de anunciar que han iniciado un grupo de intercambio. Mi pregunta sería, ya que se anunció que ya hay intercambios, si estamos hablando de un proceso de diálogos sostenidos que se van a conversar, ¿cuáles serían los temas o esa agenda, esa hoja de ruta en ese sentido y los principios para ese diálogo con el gobierno de Estados Unidos? Ahora, es una pregunta interesante, es una pregunta de actualidad. Yo creo que es la información con que se ha levantado hoy la población cubana en primera instancia recibiendo, sobre la cual se seguirá profundizando. Pero yo creo que es importante, primero, porque ha sido legañó a una de las personas que ha estado hablando sobre el tema sistemáticamente, es que nosotros estamos informando exactamente el momento en que estamos en ese proceso. Porque sobre este proceso han existido muchas especulaciones también, y nosotros tenemos, como ha sido siempre una práctica del liderazgo de la revolución, no responder a campañas que busquen manipulación o que busquen especulación, y siempre informar exactamente los momentos en que estamos. Estos son procesos que se hacen con mucha discreción, son procesos largos, que hay que iniciarlos primero estableciendo contactos, que haya posibilidades de canales de diálogo y que haya voluntad para el diálogo. Y todo eso lleva un tiempo. Y a partir de eso entonces que se van construyendo agendas, se entran en negociaciones, se entran en conversaciones y se llegan a acuerdos, cosas de las cuales todavía estamos alejados, pues estamos en las fases iniciales de ese proceso. Yo creo que la respuesta a Legañón está precisamente en lo que explicamos ayer. En lo que explicamos ayer en una reunión que sesionó en composición del Buró Político, el Secretariado y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, donde estuvimos evaluando el estado actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y yo, como conclusión, informé lo que hoy apareció en la prensa, y ahí están las respuestas a estos elementos que plantea Legañón. Por lo tanto, yo voy a ratificar que, en correspondencia con la política consistente que siempre ha presentado la Revolución Cubana, bajo la dirección del general de ejército como líder histórico de nuestra revolución y la mía, y colegiado con las principales instancias del partido, el gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones. Estos intercambios han sido favorecidos por actores internacionales. Y aquí me quiero detener. Siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos, aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo, por buscar conversaciones. No es la primera vez que Cuba entra en una conversación de este tipo. Yo creo que la más reciente, el ejemplo más reciente, fue la manera en que el general de ejército condujo las conversaciones con el presidente Obama en una etapa muy reciente, y todos sabemos los resultados que dieron esas conversaciones. Bueno, ahora también algún grupo de actores internacionales favorecieron el desarrollo de esos intercambios. ¿Cuáles son los propósitos que estamos siguiendo con estas conversaciones, con los propósitos que nos hemos planteado? Bueno, en primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. En segundo lugar, cuáles serían las vías para solucionar esos problemas. Y en tercer lugar, determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestro
de nuestros pueblos. Esto implica encontrar áreas de cooperación con las cuales podamos enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambos países y además la seguridad y la paz en nuestra región. Como explicaba anteriormente, no ha sido ni será práctica de la revolución responder a las campañas especulativas. Esto es un proceso muy sensible que se aborda con discreción, con la discreción que lleva en cada momento, se aborda también con sensibilidad y con responsabilidad y mucha seriedad, porque es un problema que afecta a los vínculos bilaterales. Afecta a los vínculos bilaterales y además de esto lleva un esfuerzo fundamental, arduo, tenaz, para poder avanzar en soluciones. Por lo cual también tenemos que encontrar la construcción de espacios de entendimiento que nos permitan avanzar en el proceso y además de eso alejarnos de la confrontación. En esos intercambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía, a la autodeterminación, tomando también el criterio de reciprocidad y en apego al derecho internacional. Ese es el momento en que estamos ahora en relación a las conversaciones o al diálogo con los Estados Unidos. Bueno, la respuesta de Díaz-Canel, además de ser profundamente aburrida, da menos algunos puntos interesantes acá, ¿no? No dice mucho, no dice cuánto se ha avanzado, está en la fase preliminar, no dice, pero sí establece condiciones de inicio. Y esas condiciones de inicio es que no van a negociar el sistema político de Cuba, hay autodeterminación, hay soberanía. Hay un mensaje, por supuesto, a los cubanos. Estamos tratando de solucionar esto por la vía diplomática. Confíen en nosotros, no vamos a ceder lo que tenemos, no vamos a comprometer la soberanía nacional y estamos tratando de resolver este problema que nos está afectando, que nos está ahorcando, pues de una manera pacífica y a través del diálogo y desde el respeto y la reciprocidad. Yo creo que obviamente eso es importante. Hay que ver ahora también qué nivel de presión política se le pone a todo esto. Porque obviamente si los de Miami son algo coherente con lo que han dicho, pueden oponerse a estas negociaciones como se opusieron cuando Obama. Lo que ahora tienen a Marco Rubio y a Donald Trump para decirle, mira, nosotros también en los Estados Unidos tenemos dos problemas fundamentales que son prioridad ahora. El primero es detener la migración y un país al sur de los Estados Unidos con estas condiciones de vida y al borde de un colapso humanitario puede representar una agudización en la crisis migratoria de Estados Unidos. Por lo tanto, es de interés nacional, es de interés de los Estados Unidos por encima de sus preferencias ideológicas en Miami que ese país funcione para que la gente no se vaya y todavía mejor para que la gente regrese allá. Y segundo, en vista toda esta doctrina Don't Road, donde Donald Trump quiere evitar la influencia de China o de Rusia acá en el hemisferio occidental, pues también necesita realinearse con La Habana para evadir o impedir que continúe siendo un teatro de operaciones, vamos a decir, como ha sido de Rusia o de China por determinado tiempo, aunque los cubanos niegan que exista algún tipo de operación de inteligencia o nada parecido dentro de la isla. Así que estas son dos prioridades que tiene ahora la administración Trump por encima de las preferencias ideológicas de Miami, que cada vez se hace más irrelevante electoralmente porque ya la Florida es un estado rojo y por lo tanto ellos no deciden el acceso a la Casa Blanca como durante muchos años fue así. La comunidad cubana acá en el sur de la Florida gozó del privilegio de ser el voto que podía determinar si la Florida iba hacia los demócratas o hacia los republicanos, pero ya eso no es así. Esto por lo menos empieza a presentar un escenario distinto. Yo creo que el hecho de que él trate de legitimar estas conversaciones con lo que pasó entre Raúl Castro y Obama da un tono, no sé si cuán realista sea, pero al menos de lo que ellos aspiran y al menos se sienten ciertamente cómodos
en presentarlo de esta manera. Ahorita hablé del Vaticano, él habla de actores externos que también están apoyando. Puede ser que haya otros gobiernos, no voy a especular de cuáles pueden ser, pero históricamente ha habido también otros países que han ayudado en este tipo de negociaciones o de diálogo, como sucedió durante Carter o durante la época de Obama. Así que esa es la noticia de hoy. Yo creo que es buena noticia. Me parece que Díaz-Canel no ha dado obviamente mucho. Está preparando a la opinión pública nacional e internacional. Está dando a entender cuáles son sus límites y está planteando de que están dispuestos, por supuesto, a resolver estas diferencias por la vía diplomática y no que se entren a bombazo o a tiro como está pasando ahora en Irán, que ojalá que, por supuesto, Cuba siendo mi país de origen es lo menos que yo deseo. Pero bueno, así las cosas. Déjenme saber qué creen ustedes. ¿Piensan que esto va a ser Obama 2.0? Esto va a ser, como yo le digo, el Trombama, o sea, una especie de Obama, pero con lenguaje rudo. ¿Qué creen? Déjenme saber en los comentarios. Yo soy Kenneth Roth, esto es 23 y Flagler y les hablo desde Miami, Florida. Un abrazo bien grande. Recuerden regalarnos ese like que no cuesta nada y nos apoya mucho y suscribirse si es primera vez que está por acá.